¿Qué tal a todos? Bienvenidos domingo 28 de enero. Ahora sí, ahora ya se acaba el mes, aunque todavía quedan 3 días. Pero para no fallarles, ser puntuales y comentar las noticias de la semana, aquí estamos. Bienvenidos, muchas gracias y bueno, pues a disfrutar de esta velada. ¿Cómo está la audiencia de Con Criterio? Muchas gracias por acompañarnos. Ya en un momentito vamos a presentarles a nuestro invitado que se sienta con nosotros acá en esta noche, pero antes le damos la bienvenida y por supuesto también la bienvenida a nuestros compañeros de mesa. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido a Con Criterio. Muchas gracias, bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos en esta jornada, gracias a todos en todo el territorio nacional, muchos saludos hasta Petén, muchos saludos hasta Mazatenango en Suchitepeques, muchos saludos hasta Jutiapa, gracias por estar hoy con nosotros, esperamos sus mensajes, recibimos sus mensajes, hoy va a estar con nosotros el ministro de Gobernación y nosotros estamos muy interesados en que usted pueda plantearle sus expectativas sobre la gestión. El WhatsApp Con Criterio es 5155-7364 y está disponible para que usted le mande mensajes. 5155-7364 y sin más, arrancamos con esta conversación. Muy bien, pues bienvenido, ministro. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. La primera pregunta es un diagnóstico. Llegas al ministerio, ¿qué evaluación puedes hacer en un minuto? El minuto permite, buenas noches. Creo que la evaluación debe ser en 2 vías. La situación de la criminalidad, que sigue siendo el problema de la extorsión el más fuerte. Otros fenómenos que se han dado en estos días, donde estamos trabajando intensamente, particularmente temas que tienen que ver con la desaparición de 5 personas, 5 varones que desaparecieron en un centro nocturno y está dando mucho de qué hablar, particularmente que familiares y amigos expresaron hoy en las calles para pedir que se avance, pero lo importante no solo es la condición de la seguridad o inseguridad, sino la capacidad de las instituciones. Hemos encontrado instituciones con una disciplina menor de la que pudiéramos necesitar para afrontar los temas, pero fundamentalmente hemos encontrado también una gestión o un tipo de gestión estratégica donde había compartimentación que puede tener, digamos, un sentido y una decisión estratégica y que no nos ha permitido durante los últimos tiempos poder articular los esfuerzos institucionales. En ese sentido, nuestro diagnóstico consiste en que hay que cambiar las dinámicas de gestión a partir del tema estratégico, que hay que ver lo estratégico y hay que ver el trabajo de equipo. Ministro, me llama la atención que ha dicho en este y en otros foros que la extorsión es el crimen número 1 o quizás el crimen que está en prioridad en su gestión. Hemos visto ya una requisa a las cárceles y está hablando de estas cárceles, es donde sale la extorsión a los guatemaltecos. ¿Cuál es la propuesta en concreto? ¿Cuál es la meta y el objetivo en concreto y que los guatemaltecos vamos a sentir en el mediano o largo plazo a partir de estas declaraciones que usted da? El objetivo concreto es contener el aumento del fenómeno extorsivo, que a diferencia de otros delitos que han tenido la tendencia a la baja, la extorsión es totalmente lo contrario, va permanentemente hacia el alza. Nuestro objetivo es que no que se exprese necesariamente con cuestiones estadísticas, digamos, de la noche a la mañana determinantes, pero sí que nos permita empezar a generar las condiciones para que este fenómeno deje de estar, digamos, teniendo una tendencia al alza. Por eso decimos que al hacer el análisis y encontrar de que en el sistema penitenciario es donde surge en su mayoría el tema de las extorsiones, la estrategia es trabajar con 2 líneas, el combate a la extorsión como tal y el tema del sistema penitenciario. En términos concretos, vamos a reorganizar la fuerza policial conjuntamente con el tema de inteligencia criminal, tanto de policía como de la DIGISI, para afrontar este fenómeno de manera coordinada que nos permita enfocarnos sobre objetivos muy específicos, tanto en zonas como en sectores o en, digamos, sectores también poblacionales que resultan afectados y trabajar con una estrategia de focalización tanto territorial como de sectores de población y entender de dónde viene esa extorsión y trabajar sobre esa contención. Francisco, supongo que muchas personas te agobiarán con esta pregunta que yo te voy a plantear, pero me parece esencial porque el modelo Bukele se ha convertido en la referencia prácticamente en todo el continente de un método de
de seguridad o un sistema que genera seguridad en el corto plazo a un costo gigantesco para la sociedad, porque se ha encarcelado a muchísimas personas, muchas de ellas injustamente. Sin embargo, los salvadoreños aplauden lo ocurrido en su país, y en muchos otros países se voltea a ver hacia el modelo de combate de la extorsión y del fenómeno de las pandillas que ha desarrollado el presidente Bukele. ¿Es aplicable en Guatemala? ¿Por qué no? Bien, yo pienso que el tema de seguridad tiene una vinculación con las condiciones de cada sociedad. No hay que olvidar que la criminalidad es un fenómeno social, digamos, no es una cuestión artificial a las sociedades. Por lo tanto, las estructuras sociales tienen sus diversidades y sus similitudes. Por eso es que yo sigo insistiendo que el método de Bukele, y no quiero entrar a la discusión en términos de la característica de la violación a los derechos humanos, que ese es otro aspecto. Solo viéndolo en la parte técnica de seguridad, las condiciones de la sociedad salvadoreña no son las mismas que las de guatemaltecas ni que otras sociedades. Muchos países están viendo sí el modelo Bukele, pero que yo sepa no existe ninguna sociedad que lo haya aplicado tal cual el modelo, porque no es posible aplicarlo. En este mismo sentido, en el caso, una de las diferencias más importantes es que el tema de la extorsión, que es el tema más importante que afecta a la población, no es exclusivamente un fenómeno de mara y pandilla como lo es en El Salvador. Esto ya marca una diferencia. Hay dos orígenes de la extorsión, la de mara y pandilla y la de lo que llamamos la extorsión casual, o lo que se llama que son los imitadores, y se requieren de dos estrategias distintas. Pensar de que el problema se resuelve solo por tratamiento de la mara y pandilla, como en Guatemala es así, pensando que podemos hacer como en El Salvador, que si era necesario abordarlo como fenómeno de mara y pandilla, nos generaría condiciones que yo creo, al menos técnicamente hablando, nos aumentaría el problema del fenómeno. Así que en términos técnicos, el tema de Bukele no es como modelo, en el caso nuestro, no es que no queramos ser contundentes o ser más, digamos, tener más agallas como Estado para afrontar el fenómeno, no. Es un tema de condiciones que son diferentes, es como una enfermedad. Aquí podemos los tres tener un diagnóstico sobre una enfermedad que pueda ser identificada igual, pero no necesariamente, dependiendo de nuestra presión arterial, dependiendo de nuestro historial médico, la terapia no necesariamente tiene que ser la misma. Lo mismo sucede con el tema de las extorsiones. Y terminando esta parte, yo entiendo, y es agobiante para quien está sufriendo la extorsión, que estas palabras no le den de una manera una respuesta inmediata. Y eso yo lo puedo entender, y no pretendo también convencer a nadie en ese sentido, porque sé la dificultad que implica, pero solo pediría de que nos den tiempo. Son simplemente 10 días o 15 días serán el día de mañana, que estamos en el ministerio, estamos trazando la estrategia en concreto, estamos empezando a hacer acciones que parecen aisladas, como el tema de la requisa. Vamos a continuar con las requisas. Hay paralelamente otras acciones que vendrán, pero tienen una lógica estratégica, que nuestro objetivo, vuelvo a repetir, es crear condiciones para contener la extorsión. Ministro, tú hace 10 años aproximadamente, ¿no? Fuiste ministro. 14. 14. Los cambios. Mi opinión es que tenemos una Policía Nacional que se ocupa de demasiadas cosas y unas policías municipales que no hacen lo que podrían hacer. Es momento, y por eso te digo el tiempo de atrás y el de ahora, es momento 14 años después de ver si hay espacio para hacer más eficiente la Policía Nacional, reduciéndole ciertas misiones, y que las municipalidades también pues abarquen las suyas con las policías municipales, al menos en los grandes municipios. Yo sé que hay otros que será difícil. ¿Está esto en una línea de análisis? Yo creo que en ese sentido, no solo el trabajo policial, sino que el trabajo de seguridad en general, creo que es importante pensar ya en la territorialidad municipal, pero también departamental. Creo de que se deben de construir efectivamente estrategias departamentales, pero fundamentalmente en el trabajo en un municipio. Creo que el tema fundamental de trabajo policial y otros debe de ser en el ámbito de la prevención. Veo muy difícil en este momento, digamos, trasladar a las policías municipales, más allá del debate de si es constitucional o no, digamos, dejemos ese tema que podría ser muy amplio.
Yo creo, según lo que me dicen los analistas jurídicos, que no sería posible, por ejemplo, aplicarles tareas, digamos, de seguridad ciudadana o pública en algunos ámbitos a las policías municipales. Pero para pensar en un tema, por ejemplo, la investigación criminal, o para pensar en otro tema, en la inteligencia policial, no podríamos trasladar esas competencias porque somos un país relativamente pequeño, que no necesitamos de esa sofisticación, pero sí creo que las municipalidades deben de jugar, junto con su policía municipal, una tarea esencial, muy importante en materia de prevención, y tenemos que replantearnos ese tema. Tenemos que dejar de ver la prevención como un activismo de actividades sociales y irnos a precisamente a entender en cada uno de los municipios cuáles son, por ejemplo, donde vamos a aplicar algo que es muy conocido y es viejo como criterio, pero el tema del alumbrado público, el criterio del tema de atención de las zonas comerciales, es decir, una serie de cuestiones que requieren de un trabajo preventivo y donde lo importante es el desarrollo del concepto de la policía comunitaria. Es decir, y la policía municipales pueden jugar ese rol de policía comunitaria. Pero, digamos, hay tareas que yo personalmente sí creo que es muy difícil que se traslade la policía a las policías municipales. Ministro, me llama la atención que nos ha comentado que prestarán atención especial a la desaparición de estos muchachos del club nocturno en Zona 9. ¿Cómo se le explica a la población la desaparición de 5 jóvenes de la manera como ellos desaparecieron? Digamos, detalles no puedo dar porque obviamente está en proceso de investigación y es un caso que está en reserva y no se puede decir. Y yo como ministro tampoco tengo acceso al archivo específico de la investigación. Pero, digamos, viéndolo un poco fuera del área de la investigación, lo que sucede es que tenemos presencia de crimen organizado en muchos de estos, centros nocturnos, que no digo que sea fácil, pero que organizados como son, crimen organizado, pueden hacer una acción de esta naturaleza. Es decir, no es una acción de delincuencia común, es una acción donde muchos de estos grupos tienen cadenas de logística para ciertas actividades y estas cadenas de logística pueden ser también utilizadas para una situación del nivel de lo que está sucediendo. Nosotros en Policía Nacional Civil estamos comprometidos para colaborar con el Ministerio Público, que ellos son los que están haciendo efectivamente el trabajo para poder acelerar de una comprensión de esta situación y también darle a las familias de estos jóvenes, de esas personas, precisamente una respuesta de lo que sucedió con ellos, porque el Estado no puede tampoco permitir que estructuras criminales, sean estas cual fueren, se pueda permitir que suceda una cosa de estas. Es decir, la desaparición casi instantánea, como que se los hubiera tragado a la tierra, de 5 personas, digamos, no solo es inaudito, sino que es efectivamente la muestra de un poder del crimen organizado que tenemos que... Y de la impunidad con la que actúa. Sí, exacto. Ministro, hay muchas preguntas que están llegando de nuestra audiencia, pero una que es repetitiva tiene que ver con esos hechos de violencia en la Facultad de Derecho el viernes último en la Universidad de San Carlos. ¿Usted tiene opinión al respecto? ¿Puede el Ministerio de Gobernación intervenir en este tema? Bien, recuérdense que en el tema de la Universidad de San Carlos tenemos una complicación porque no podemos intervenir directamente por la autonomía universitaria. Lo que yo sí quisiera hacer una reflexión más allá del aspecto propiamente de seguridad y de la perspectiva del Ministerio de Gobernación, es que hay una tendencia que me preocupa o nos preocupa como gobierno, y es precisamente que hay muchas expresiones sociales que se están tornando altamente violentas. Es decir, el tema de la Universidad de San Carlos, por muchos años han sido grupos que se han radicalizado, y aquí no lo estoy vinculando a una posición ideológica ni política ni mucho menos, pero encontramos expresiones de violencia en diferentes momentos de la vida social, y la Universidad de San Carlos lo que nos está mostrando es que hay ausencia en muchos grupos, sobre todo de jóvenes, de un límite del uso de la violencia y un límite del abuso hacia otro. Es un tema no solo policial, no solo de seguridad, sino que es un tema preocupante de cómo las cosas las estamos resolviendo con el ejercicio de la violencia y el abuso. Vamos, digamos, a trabajar en torno al Ministerio Público, porque recuerden, estos temas no podemos ir solos, trabajar con el Ministerio Público para identificar
hay suficiente material de video, de fotografía, donde se pueden identificar a estas personas, pero tenemos la limitación también de que necesitamos el requerimiento de la Universidad de San Carlos para poder iniciar un proceso más de esta tarea. Pero sí, digamos, hay creo yo, hay una necesidad de oficio de actuar por parte de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con el Ministerio Público, para esclarecer estos hechos. Muy bien, no se vayan, ministro, nos acompañas un ratito más y seguimos Muchas hablando gracias. del sistema penitenciario y otras cuestiones que están sobre la mesa. Volvemos. Muy bien, aquí seguimos con el ministro de Gobernación, don Francisco Jiménez, hablando de su cartera y sobre todo de la seguridad del país. Ministro, hay muchos temas, vamos a entrarle al sistema penitenciario. Un sistema, lo digo yo, absolutamente olvidado, yo creo que desde siempre, hacinado, donde la mitad de la población prácticamente está en prisión provisional sin ser juzgada, donde estuvimos como 6 o 7 años con aquellos famosos brazaletes que no sé lo que ha ocurrido y donde cuando hay requisas se encuentran muchas cosas menos a los culpables de haberlas metido. Haznos una reflexión de cómo está esto. Bien, este es un tema sumamente complejo en términos de... No solo es una institución abandonada, digamos, y abandonada porque la mayoría de la sociedad ve precisamente el sistema penitenciario como la cloaca o digamos, el desagüe del comportamiento antisocial, como se solía decir antes, en términos del comportamiento de algunas personas en Guatemala. El problema, donde tenemos que ya darle un enfoque diferente, es que en términos criminológicos podríamos afirmar que el sistema penitenciario como tal es un fenómeno criminal. Es decir, no son los hechos solo los que están ahí, sino que ha adquirido dimensiones donde conductas, estructuras, relaciones interpersonales y de grupos dentro del sistema están estructurados y constituidos para efectuar el delito. La cárcel y el les crimen. provee seguridad e impunidad. Podríamos decirlo crímenes. de una cierta manera. El punto, si afirmamos esto que estoy diciendo, es que tenemos entonces que tener un tratamiento que nos permita recuperar precisamente el enfoque que ha tenido en el país desde hace muchas décadas, que es enfocarnos en la rehabilitación. Es decir, la prisión, digámoslo así, y la prisión de los que cumplen condena, fundamentalmente no es solo el tema de verlo como castigo, sino que la sociedad debería ver como un tema de rehabilitación. Y ese ha sido el espíritu de las reformas al sistema penitenciario de hace ya más de 20 años. ¿Qué sucede? Incluso Pavón surge con esa lógica hace muchos años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que no logramos, aislamos la institucionalidad, aislamos el fenómeno de la sociedad, pero no trabajamos nunca en cómo garantizar ese control de ese sistema. Y el control no puede ser interno. Lo que hay es una regulación, es una especie como de ecosistema, donde se autorregula, pero se autorregula con la lógica criminal y no con la lógica del control. Explico esto porque el enfoque tiene que ser empezar precisamente a reconvertir ese ecosistema. Estoy pareciendo demasiado complejo en lo que digo y lo voy a decir en términos ya de manera concreta. Y de manera concreta, ¿qué requerimos? Primero, saber qué contamos en el sistema penitenciario. No sabemos con precisión quién es quién en el sistema penitenciario en torno a los privados de libertad. Los registros no son fidedignos, no son, digamos, no confiamos en los registros. Nuestra primera tarea en este momento, que empezó con la requisa precisamente del día jueves, es empezar a hacer un recuento de los privados de libertad y saber efectivamente quién es quién. Sabemos muy bien que hay posibilidades de que hayan privados de libertad que no son realmente los condenados, sino que hay gente que está ahí porque les pagan una cantidad considerable y los condenados están actuando fuera de los centros penitenciarios. Tenemos el caso de dos que estamos seguros que ya no están en las cárceles, de dos miembros de pandillas que lograron un cambio de identidad. Totalmente no se les puede inclusive identificar porque por el sistema de corrupción lograron un cambio del DPI, donde el registro de las huellas no son las mismas, y esto nos dice que la situación es muy grave. Entonces, si no sabemos quién es quién, si no sabemos quiénes se han fugado y quiénes no están ahí, esa es la primera tarea, y la requisa
tiene 3 objetivos fundamentales. Es el tema de hacer lo que siempre se ha hecho. Y la gente dice, pero si hacen lo mismo, pero si encuentran teléfonos 2 días después, de nuevo los teléfonos. Sí, eso sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiendo haciendo requisas. Aquí, ministro, ¿y van a construir cárceles nuevas? ¿Perdón? ¿Van a construir cárceles nuevas? ¿Van a fortalecer el sistema de guardia penitenciaria? ¿Vamos a construir un auténtico sistema penitenciario y no ese conjunto de cárceles en las que gobiernan los reos? Vamos a, lo que tenemos proyectado precisamente para ver el tema del hacinamiento y tener mayor control, es el tema, este año esperamos tener construir una cárcel para 3,000 privados de libertad, construir a otras 2 cárceles más que nos puedan cubrir 4 o 5,000 privados de libertad, empezar con un proceso de disminución acelerada de los condenados que ya cumplieron su condena y que no han salido de la prisión porque no han podido cumplir la parte administrativa o el pago de multas. Eso por un lado nos va a permitir reducir. El presidente también ha establecido y nos ha dado una directriz de empezar a discutir y ver cómo podemos hacer un diálogo nacional para ver el tema de la prisión preventiva. No podemos seguir con el tema de que la prisión preventiva sea el único acción, digamos, legal. Los jueces tienen que tener un inventario más amplio de alternativas a la prisión preventiva. Esto no es un proceso que vamos a hacer ya de inmediato, sino que porque no solo requiere el Ejecutivo, sino que el Ministerio Público, el organismo judicial, la sociedad. Ese es otro mecanismo que vamos a establecer. El tema telemático, tenemos que sensibilizar al sistema de justicia para que sea aplicado, porque, digamos, hay muchas dudas sobre el tema del sistema telemático, pero vamos en estas acciones concretas que esperamos que este año nos dé el resultado de reducir el tema. Estamos enfocados en ello, y este es un gobierno que llega con una promesa y encarna un proyecto anticorrupción. Estamos hablando de las cárceles, y todo lo que está describiendo debe contar con la complicidad y la venia de las autoridades. Sí. Quiero hablar de Mariscal Zavala, en donde también hemos escuchado de privilegios, de la construcción incluso de condominios y de casas para determinado tipo de recluso. ¿Eso se puede terminar? ¿Puede desde su ministerio emitir una orden en la cual termina con ello, garantizando siempre y cuando una prisión debida y adecuada para estas personas? Es importante señalar que el fenómeno de Mariscal Zavala, en términos de lo que llamamos privilegio, primero, cuando hablamos de privilegio, son aquellas cosas que se permiten a los privados de libertad que no están considerados entre las normas disciplinarias que la propia ley establece. El tema de los privilegios no es un tema exclusivo del Mariscal Zavala, es un tema de todo el sistema. Cuando yo hablaba de que el ecosistema se autorregula, es a través de los privilegios. Es decir, la lógica de corrupción se basa en ese elemento de los privilegios. Lo que tenemos que hacer, precisamente, y estamos empezando a trabajar en ellos, es encontrar un mecanismo de mayor control que vaya limitando estos privilegios. No solo es, repito, el tema de Mariscal Zavala, porque sería solo ver una faceta del problema. Encontramos en Pavón, en el Infiernito, en Cantel, en todos los centros, en los 22 y un poco más o menos de centros penitenciarios, que todos tienen esta misma circunstancia. Lo que sucede es que el Mariscal Zavala obviamente es emblemático porque en el propio sistema dicen en la zona VIP, entonces los VIP tienen dinero para poder hacer cosas como cubrir las paredes con caoba y que sean cómodas y adecuadas. Esto tiene que acabar, pero no es un tema de solo trabajar sobre Mariscal Zavala y decir, bueno, quitémosles a ellos todos esos privilegios. Tenemos que tener una política también de ir avanzando en estos tipos, porque tengo que decirlo, y lo tengo que decir con toda transparencia a la población. Los privilegios han servido también como un mecanismo de gobernabilidad en el sistema penitenciario. Debemos también de verlos de esa manera. Es un tema complejo, y digo, soy transparente a la sociedad, porque yo no puedo decir... Es decir, tampoco se trata, ojalá pudiéramos, porque como Estado no tenemos los mecanismos. Es honestidad. Como Estado tenemos una guardia penitenciaria con condiciones casi inhumanas de trabajo, que tenemos que trabajar sobre ello también. Ahondemos ahí, ministro, el factor humano. El factor humano, tanto del sistema penitenciario como de la policía. Mucha gente se queja de cómo viven los policías, de los cuarteles,
salen de servicio, no hay una ducha caliente, no hay un lugar para descansar, el arma, el uniforme, la familia, bueno, las comisarías, y creo que... Estamos trabajando sobre el tema de comenzar perdón, no es un proyecto, es una política de dignificación tanto de la policía como del tema de la Guardia Penitenciaria. No solo es el tema de mejora salarial, que es un punto, sino que precisamente el problema fundamental, por ejemplo, de las comisarías es que en un momento determinado están basadas en el alquiler de inmuebles y eso generó corrupción. La proyección que tenemos es continuar con las construcciones de comisarías precisamente donde la policía sea la propietaria, pero además generar un mecanismo y todo un proceso de mantenimiento de estos mismos edificios, porque también hay un problema de que no se han logrado políticas de mantener, de cuidar estos centros inmobiliarios. Vamos también a ver otros aspectos que tienen que ver con la salud de la policía y también con el tema de la Guardia Penitenciaria, pero tiene que ser visto de una manera integral. Tenemos que afrontar problemas que incluso ya yo precisamente me siento muy satisfecho porque ya hay diputados que están promoviendo un tema que es muy importante, el tema de las deudas de los policías que se endeudan en el sistema bancario, encontrar un mecanismo de aliviar esa situación que es una realidad en la Policía Nacional Civil, encontrar mecanismos también y procesos de crédito para vivienda de una manera mucho más accesible. En esto también requerimos el apoyo de la empresa privada y del área financiera. Es decir, estamos trabajando en ir construyendo una visión integral que, vuelvo a insistir, no son temas que se resuelven de la noche a la mañana. Lo que queremos es construir en este año, precisamente en temas de dignificación, estos elementos que le permitan a la policía. Estamos en este momento ampliando yo encuentro un programa exitoso en el tema de la comida de los policías, los comedores. Hay comedores móviles, vamos a ampliar este tema que es importantísimo para la policía y así vamos a ir trabajando en extender este tema. Para eso necesitamos un tema importante y es racionalizar los recursos y hacer un uso adecuado de ellos y no permitir ni sobrevaloraciones en los contratos y tampoco no sobrevaloración, sino que una solicitud mayor de la necesaria para ciertos aspectos que la Policía Nacional Civil necesita. Esto significa también un cambio de gestión presupuestaria. Ministro, su cartera juega un papel fundamental en el enlace con el sistema de justicia en el país. A ustedes como gobierno les corresponde convivir con una fiscal general que ha procurado impedir que la actual administración se instale y que se respetara el voto popular. Sin embargo, a usted le corresponde coordinar con ese Ministerio Público, por ejemplo, el envío de fuerza pública cuando así lo requieran, pero se trata de un Ministerio Público que ha perseguido a no pocos críticos del régimen de impunidad para la corrupción y los ha encarcelado a muchos de ellos con ayuda de la policía y procura encarcelar a otros más. ¿Cómo va a desarrollar su relación con ese Ministerio Público? Y déjame añadir un punto más. Uno piensa en la necesidad de la sanidad del sistema de justicia, pero ve con tristeza que la propia instancia modernizadora, fortalecedora de la justicia, nombra a una persona vinculada, como la señora López Villatoro, vinculada con grupos de control en el organismo judicial para ocupar un cargo ahí. Pareciera que el país no va rumbo a cambiar. Bien, aquí un punto que es importante señalar es que lo que tú describías es muy importante ver lo que es una descripción adecuada en términos globales del sistema. Y el Ministerio de Gobernación tiene una relación, digamos, muy importante no solo con el Ministerio Público, sino que también, por ejemplo, con el organismo judicial. Toda la relación que hay, por ejemplo, con el tema de los desbloqueos, el tema de los desalojos en invasión de propiedad privada, una serie de aspectos donde también el sistema penitenciario necesitamos de una cooperación con el organismo judicial. Pero en el tema del Ministerio Público es muy concreto y específico y es muy complicado en el entorno que lo señalabas porque significa una relación de coordinación de trabajo, dado que la ley establece que el Ministerio Público es la coordinadora y quien conduce la investigación criminal.
En ese entorno hay dos cuestiones que son importantes señalar desde el Ministerio de Gobernación. Hay una realidad que está ahí y esa realidad no la podemos, digamos, no describir en su justa dimensión, y es lo que tú acabas de decir. Pero también hay una cuestión de la institucionalidad y de los sistemas formales de institucionalidad que no pueden dejar de funcionar y solo funcionan en términos de la norma establecida. En este sentido, nosotros no podemos sino actuar dentro de ese esquema. ¿Cuál es la propuesta que tenemos en términos concretos en relación al Ministerio Público? Es que hay que recordar que el Ministerio Público, las fiscalías también tienen una relativa autonomía con respecto a la fiscal general. Digamos, claro, hay una influencia directa por la lógica que tiene el sistema. ¿Qué sucede? Nosotros he descubierto que seguimos trabajando con algunas fiscalías en delitos muy concretos, que lo que tenemos que hacer es fortalecer esa parte técnica y de coordinación. Estoy pensando en fiscalías como delitos contra la vida o la fiscalía contra el narcotráfico, donde no podemos dejar de trabajar. Esto, digamos, lo que nos permite es, y ojalá se pueda hacer de esta manera, que haya voluntad para poder, digamos, trabajar en estas dimensiones. Claro, nos enfrentamos a situaciones muy concretas que tienen que ver con solicitudes del Ministerio Público para poner en marcha ciertas decisiones que las Cortes han establecido y nosotros por ley tampoco podemos, digamos, negarnos a una situación de estas. Pongo un ejemplo. Digamos, si hay un desalojo de una finca, nosotros no podemos decir no a la orden del juez, pero sí podemos decir algo. Podemos hacer análisis de riesgo, podemos establecer específicamente las condiciones de ese desalojo y precisamente darle un informe al juez que nos permita poner en perspectiva los riesgos que significaría hacer el desalojo. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque tampoco es un tema tan automático y eso lo estamos aplicando con el trabajo activo que tenemos con el Ministerio Público, que es un trabajo cotidiano. Repito, hay condiciones adversas para esto, pero nosotros tenemos el horizonte, uno, del cumplimiento de la norma legal y dos, precisamente en abordar los temas concretos delictivos con el Ministerio Público. Si no lo hiciéramos, si hubiera una voluntad política contraria a esto, la criminalidad aumentaría en magnitudes que yo no me lo puedo ni imaginar. Por eso es importante seguir trabajando con el Ministerio Público, coordinándonos con el Ministerio Público en el nivel de cooperación técnica y muy específica con cada una de las fiscalías. Esto, yo quisiera sí mandar enfáticamente este mensaje, que tenemos que trabajar en esa dinámica y no es un tema, digamos, de que nos guste o no, sino que es un tema de responsabilidad institucional. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias al ministro de Gobernación. Suerte y ánimo, que faltas hace, y yo creo que, eso lo voy a pedir yo, pero será para otro día. Yo creo que hay que crear una cultura de seguridad y el ciudadano no puede estar ausente de eso. Totalmente de acuerdo. Y implicarnos con las nuevas autoridades del Ministerio a empujar esa cultura de seguridad creo que es una labor... Que no es solo denuncia. Exactamente. Es colaboración, es apoyo, es saludos, en fin, y es comprensión. Ustedes van a ver más adelante cómo vamos a estar promoviendo el tema de la cultura de la seguridad. Queremos involucrar a la población en esta tarea. Aquí tienes una tribuna para Muchas gracias. Gracias a todos, regresamos, y gracias fundamentalmente al ministro Francisco Giménez. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a esta cápsula sobre su salud. Hoy le damos la bienvenida al doctor Estuardo Carrera Brolo. Él es médico y cirujano especializado en ginecología y obstetricia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Claudia, es un gusto saludarles y poder compartir con criterio. Doctor, escuchamos hablar de la menopausia y conocemos qué es, una idea general tenemos, pero ¿qué pasa en las emociones y qué pasa en la salud mental y emocional de las mujeres cuando empiezan a padecerla? Eso es muy importante lo que usted menciona, Claudia, y porque el cambio es de estar ovulando y menstruando todos los meses desde el desarrollo y que de repente deja de pasar esos cambios hormonales, el cuerpo se resiente, el cuerpo lo resiente, la señora se siente diferente, retiene líquidos, hay calores, hay cansancio, decaimiento, bochornos, dificultad también en lo que es en la intimidad.
y eso, por supuesto, ese estrés va a hacer de que responda diferente a los estímulos que tiene en su casa, en el trabajo, y por supuesto vamos a ver cambios en su carácter que va a afectar a la pareja, con el esposo, y también en la casa con miembros de la familia y del trabajo también. ¿Y qué impacto puede tener en la salud de las mujeres todo esto que usted nos describe? Es un impacto que puede ser muy alto, puede generar problemas en la intimidad, puede generar problemas en la relación familiar y también problemas en la relación laboral. Es algo que la señora tiene que saber manejar y saber estar consciente de los cambios que están ocurriendo en su cuerpo, y también la familia, el entorno familiar tiene que estar consciente de que ella está pasando por un cambio y que es algo temporal y que hay que apoyarla. Doctor, ¿qué le aconseja usted a sus pacientes, a las mujeres en su clínica, para poder mitigar los efectos de estas variaciones y de esta afectación emocional? Sí, cuatro puntos importantes. Cambiar el estilo de vida. El primero pues es hacer ejercicio. Si no lo hace, pues hacerlo. 2 es tomar bastante líquido, bastante agua, pero me refiero a agua pura, no aparte del café y gaseosas o refrescos que pueda tomar. El ejercicio que decía, el agua, la dieta, una dieta adecuada, y en cuarto punto, que no por ser el último, el menos importante, es usar el Menosan. El Menosan es una alternativa que tenemos en laboratorios Himalaya en las farmacias en Guatemala, que se toma una en la mañana y una en la noche, y eso evita que la mujer tenga que usar un sustituto hormonal que lleva serias complicaciones. La situación con Menosan no tiene ningún efecto colateral. Muchas gracias, doctor, por este tiempo con nosotros. Le deseo una feliz noche y un buen lunes para mañana. Igualmente, Claudia, y a todos con criterio, un saludo. Gracias, doctor. Estamos de vuelta y este es el segmento que tenemos preparado especialmente para nuestra audiencia con criterio. Evelyn Donis es consultora en ciberseguridad de la información y de los datos, y usted debe conocerla si forma parte de nuestra audiencia habitual. Es prácticamente una maestra que nos instruye y nos guía para tener unas transacciones financieras digitales más seguras. Yo le doy la bienvenida a nuestra entrevistada y le aprovecho para desearle pues un feliz final de febrero. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenas noches, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias. Los demás solo te vamos a desear feliz final de enero, que aquí Claudia se nos ha pegado un brinco de 30 días así del tingo al tango. De 28, ¿verdad? De 28 sí. Más los que quedan. Ajá. Así que vamos a hablar de higiene, no de días, sino de higiene digital. ¿Cómo puedes definir, Evelyn, la higiene digital, que me parece un concepto muy, muy novedoso? Sí, por supuesto. Bueno, esto es como que yo les digo el día a día, en donde nosotros, bueno, los que somos padres de familia, le decimos a nuestros hijos: tienes que lavarte los dientes todos los días, 3 veces al día por lo menos, ¿verdad? Entonces la higiene digital es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente ahora vivimos en un mundo tecnológico, la transformación digital está cada vez más innovadora. Ahora ya viene mucho el término de industria 4.0, ¿verdad? En el cual nosotros ya estamos involucrados en la parte digital. Y por ello nosotros tenemos que tener una higiene digital, ¿verdad? Esta higiene digital, pues básicamente lo que nos permite es que nosotros podamos adaptarnos a esos cambios de tecnología, y de alguna manera que también nosotros podamos mantener una seguridad ante todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata la higiene digital. Básicamente es decir, ok, yo ahora voy a usar una aplicación para poder hacer mis transacciones, por ejemplo, bancarias, pero para poder utilizarla, yo tengo esta higiene digital en donde digo, ok, tengo que tomar medidas de seguridad, en el cual yo tengo que manejar unas contraseñas de alguna manera fortalecidas, ¿verdad? Que sean fáciles de recordar, y sobre todo pues también nos podemos apoyar ahora de algunas otras aplicaciones o herramientas para gestionar esas contraseñas como tal, ¿verdad? Y eso conlleva también algunas otras actividades, pero no sé, ahí ustedes me dirán
A ver, que yo voy otras cosas entendiendo, han Evelyn, tenido. voy entendiendo que por Sí, higiene digital yo debo, así como cambio mi cepillo de dientes con cierta periodicidad, debo cambiar las claves de mis cuentas bancarias o de mis plataformas digitales con mucha frecuencia. Con una frecuencia que yo termino estableciendo, pero que tú me vas a decir cuál es la ideal, si una vez al mes, una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses. Punto número uno. Y punto número dos, nos está sugiriendo que para cambiar esas claves constantemente, usemos aplicaciones que son administradores de claves. es correcto. Mira, lo recomendable es que sea cada 30 días. ¿Por qué? Porque ahora ya existen, incluso por el tema de la inteligencia artificial o lo que le llamamos como botnets, ¿verdad? Que son ya algo más automatizado, te permite hacer descifrado de contraseñas. Y lo más que pueden llegar a tardar son esos 30 días, ¿verdad? En que puedan descifrar una contraseña. Y por eso lo mejor es que nosotros podamos cambiarlo cada 30 días. Eso es, digamos, como más o menos la métrica puede ser entre 30 a 90 días aproximadamente. Eso es la recomendación que se tiene actualmente para que nosotros podamos hacer ese cambio. Muy ¿Ok? bien, ya dijimos higiene digital, un cambio periódico de las contraseñas. Imagino que eso también contempla no prestar el cepillo de dientes a nadie, a terceros, no revelar nuestras contraseñas Definitivamente. absolutamente a nadie y desconfiar de cualquier mensaje, de cualquier correo electrónico, de cualquier vínculo en las redes sociales que esté sugiriendo transacciones que sabemos de antemano no pertenecen a nuestro banco. Es correcto, es correcto. De hecho, nosotros como humanos somos el eslabón más débil ante estas brechas de seguridad, ¿verdad? Entonces, cualquier persona lo que va a tratar es de vulnerarnos a nosotros de alguna manera emocional, ¿verdad? Ya sea de una forma buena o una forma mala, pero lo que ellos van a querer es obtener nuestra información. Entonces, todo el tema de lo que es relacionado a ingeniería social o como ya lo conocemos, yo creo que ya todos estamos un poquito más eh, a- anuentes, ¿verdad? A lo que es la parte del phishing. Entonces, tenemos que estar bien precavidos, ¿verdad? Entonces, recibimos un mensaje, ya sea a través de correo electrónico, a través de un mensaje de texto o incluso a través de una llamada, tenemos que tratar de confirmar, tomar nuestro tiempo y saber si realmente somos nosotros las personas, ¿verdad? Las que están buscando, a los que nos está llegando ese mensaje y ya luego pues poder actuar. Yo creo que a veces en el momentito nosotros pues somos muy reactivos y no podemos tomarnos ese tiempo. Yo creo que podemos tener entre unos 30 segundos, un minuto, incluso hasta 5 minutos como para decir, me están llamando, me están pidiendo cierta información, pero tenemos que dudar. O sea, al final tenemos que ser escépticos ante cualquier tipo de mensaje que no esté relacionado con nosotros, que nosotros Desconfiados más que escépticos, desconfiados. O sea, desconfiar por principio. definitivamente. O sea, tenemos que ser desconfiados. En este mundo digital, realmente sí tenemos que ser muy, muy, muy desconfiados, ¿verdad? Porque cada vez son muy creativos y hay muchas personas que sí están siendo muy vulnerables, personas que les están vaciando sus cuentas bancarias por el simple hecho a veces de dar clic en un link, ¿verdad? O en no dar como esa doble confirmación con sus bancos, etcétera. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Imagínense personas que en algún momento, hasta, por ejemplo, gestionan créditos, por ejemplo, es un ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Que les gestionan créditos en su nombre y pueden ser cifras realmente considerables en el cual ellos ni siquiera están a veces enterados y después cuando ya les llega como el primer cobro, ¿verdad? Entonces ellos se pueden dar cuenta. Entonces eso es algo bien importante. Miren, el phishing y la ingeniería social, independientemente de la tecnología o del avance de la tecnología que se tenga, siempre va a existir. Evelyn, Entonces, eso es parte de nuestra higiene, de nuestra higiene digital que tenemos que tener, ¿ok? Evelyn, antes Pero- de concluir, cuestiones prácticas. Por ejemplo,
hay correos que vienen del África de gente que dice que se está muriendo y te quiere regalar a ti medio millón de dólares que por favor le mandes 1000. Exacto. O cuestiones parecidas, gente que te dice te presto el dinero y te doy el 82% a la hora, una barbaridad. Ese tipo de ejemplos simples que ilustran las puertas de entrada de la seguridad o para vulnerar tu seguridad. Además de estos dos, ¿qué otros ejemplos así ilustrativos sencillos que la gente pueda decir, bueno, eso yo lo he visto o lo he oído, a lo mejor mucho más que una clave que es difícil hackearla, aunque también ocurre? Sí, ok. Ese tipo de ejemplo que tú mencionas le llaman una ingeniería social de pretexto. Así se llama, literalmente, ¿verdad? En donde hacen ver que alguna persona tiene una necesidad, ¿verdad? Como tal, y que está enferma y que necesitan recopilar información o que necesitan recaudar fondos. Así le llaman un pretexto, ¿verdad? O sea, se inventan una historia en la cual te tratan de hacer como una empatía, ¿verdad? Y decir, ay, sí, nosotros vamos a apoyarlos. Entonces, eso es parte de una ingeniería social. Entonces, lo que yo recomiendo ahí es de que en algún momento es de que verifiquen, ¿verdad? La fuente y si no, pues mejor, si uno quiere hacer algún tipo de beneficencia, por así decirlo, ¿verdad? Es mejor hacerlo a través de fundaciones. Entonces ellos mismos deberían de decir, ok, deposita en una cuenta o acércate a una fundación. Entonces tú lo puedes hacer a través de esa persona. Ahora, si de una vez ves que ahí te están pidiendo algo, una inversión ahí monetaria, entonces mejor tranquilízate, ¿verdad? O sea, sabemos que nosotros queremos como seres humanos apoyar a muchas personas, pero en este caso sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ese se llama una ingeniería social de pretexto. Existen muchas más, entonces nosotros, como decía Juan Luis, tenemos que ser desconfiados, ¿verdad? O sea, podemos apoyar, pero siempre tenemos que tener ahí un poquito de desconfianza, para que nosotros garanticemos de que, obviamente, si vamos a hacer alguna donación, sea a quien dices a quien dice que debe Claro, de ser, ¿verdad? tener, Como tal. Corte. tener las corroboraciones. Evelyn Donis, muchas gracias por todas estas lecciones para nuestra seguridad digital, higiene digital, un cambio periódico de las contraseñas. Higiene digital es no prestarle nada a nadie en lo que respecta a nuestras finanzas digitales. Muchas gracias, te despedimos, que tengas Es una de feliz noche. nosotros. Muchas Se gracias. cuidan. Gracias. Buena noche. Qué gusto saludarlos. Se Muy cuidan. bien, pues como ustedes han visto, hoy ha sido un día de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad comunitaria y ahora seguridad digital. ¿Qué resumen harían ustedes de los puntos que el ministro ha puesto sobre la mesa, que creo que son muchos y muy interesantes? Bueno, Es evidente que... para ser honesta, Juan Luis, estabas hablando, perdón, ¿te escuchamos? ¿Estás? Sí, explicaba Ok. que creo que el ministro prioriza el tema del combate a la extorsión, pero que mucha de nuestra audiencia se muestra escéptica por los mecanismos que está utilizando, que son los mecanismos convencionales. El ministro responde que sabe que muchas personas están midiendo a las actuaciones en materia de seguridad a partir del éxito que ha tenido El Salvador con las políticas del presidente Bukele, pero explica que él considera que no son aplicables para el fenómeno criminal guatemalteco y pide paciencia respecto a que en el país, dice él, sí va a haber cambios con la política integral que ellos están tratando de montar desde el gobierno del presidente Arévalo. Por el otro lado, a mí me parece que algo concreto es que el ministro hable de la construcción de una cárcel para 3.500 personas, una cárcel de seguridad que estaría lista este año y otras 2 cárceles más de unas condiciones o volúmenes semejantes entre 3.500 y 4.000 reos que podrá contener cada una de ellas hacia futuro para transformar el sistema penitenciario. Bueno, yo me quedé impactada por varias afirmaciones que hizo el ministro. Él es honesto y lo dice así, soy honesto y transparente, cuando hablan de los resultados esperados por la población para la extorsión. Él dice, vamos a contener, vamos a reducir los incidentes, pero llegar a una tasa cero, eso no es factible ofrecerlo ni proponerlo. 1 y 2,
la descripción que nos dio de la situación de las cárceles. Es que habló de personas que ya se encuentran libres, que fueron condenadas, pero que pagaron para que otros suplanten su identidad y sea otro el que está cumpliendo la pena. Punto número 1. Y punto número 2, al hablar de los privilegios, que los hemos visto, cierto es, en todas las prisiones, pero hay que reconocer que el mariscal Zavala encarna el símbolo de los privilegios y él nos llega a decir ese autogobierno que lograron los reclusos dentro de las prisiones es una condición de la gobernabilidad que han tenido. ¿Se dan cuenta a lo que eso se refiere? Que implementar cambios allí pasa o por decisiones y tijeras radicales como las de Nayib Bukele o realmente por construir las bases para una dinámica completamente distinta. Es que esa es la verdad que nos está presentando. Me congratula mucho varias cosas. La primera es que el ministro, en las dos intervenciones que ha tenido, una en radio y otra en televisión, ya ha reiterado, esto no es El Salvador. Así que todo el que sueñe con esas políticas de Bukele, por favor, sueñe en El Salvador, pero no aquí. Y lo ha dicho de manera contundente, tanto en radio como en televisión. Creo que es una explicación suficientemente clara de que lo que allí se ha hecho, solo en materia de seguridad, dicho, no hablemos de derechos humanos, que de eso no hay que hablar, no sirve para aquí o no es oportuno para aquí. Lo segundo, también lo habéis dicho, es el tema de la despreocupación histórica en el país en relación con las prisiones. Que no se sepa a estas alturas quién está en prisión y si es la persona condenada es realmente para echarse a temblar en el año 2024. Pero lo ha dicho el ministro y yo lo creo. Y además lo ha dicho con una honestidad enorme. Y el punto más importante, bueno, más importante para mí, porque los demás los han tocado ustedes muy bien tocado, es el tema de la necesaria cultura de seguridad y el factor humano en el cuerpo de policía y en el sistema penitenciario. Yo creo que no podemos seguir disociados, divorciados, divergentes, una sociedad y su policía. Esto no funciona. La policía funciona en tanto en cuanto tenga un apoyo social. Claro, la policía se tiene que ganar ese apoyo social, en eso estamos de acuerdo. Pero creo que hay que hacer un approach, hay que hacer una aproximación del ciudadano en entender las condiciones en las que viven los policías, en entender lo que él ha dicho, cómo están las comisarías, en entender la manera de trabajar. En pocos lugares del mundo, yo diría que en casi ninguno, se trabaja 24 por 24. Eso es una animalada. Si usted no puede trabajar 24 por 24, a quien le da su seguridad no le pida que trabaje 24 por 24. Deje su familia en Zacapa y se venga a la capital a vivir 2 semanas en un cuartel donde no hay agua caliente, toalla, papel higiénico o agua. En fin. Pero Pedro, si uno piensa despacio en las cosas que vos te estás describiendo, te das cuenta en realidad que son condiciones que devienen, son condiciones estructurales de la sociedad guatemalteca, ¿sí?, en la que una pequeña minoría, en términos generales de ascendencia europea, tiende a ver al resto de la población como una población que es prácticamente dispensable y que es utilizable de esas formas en las que estás describiendo. Los podemos traer a ganar muy poco dinero, a vivir en condiciones de posilga, a trabajar 24 por 24 sin la menor consideración, y encima queremos que estén contentos, que sean profesionales y que nos atiendan con mucho gusto y que nos digan que sí se puede hacer una excepción a la norma cada vez que se trate de nosotros, a quienes están intentando conducir al orden. Yo creo que es una transformación mucho más profunda la que se requiere, aunque comparto totalmente lo que vos estás diciendo. Creo que es una cosa que va bastante más lejos, es una reconceptualización realmente de la igualdad entre las personas en una sociedad como la guatemalteca. Pero me da pena que nos quedemos hablando solo de esto y no mencionemos lo que está por venir esta semana. Me pregunto, ¿va a llegar la fiscal general a la cita de gabinete, a donde la ha ya no invitado, sino reconvenido, citado el presidente Bernardo Arévalo? ¿Va a llegar la fiscal general? ¿Va a esgrimir alguna excusa o va a pretender enviar a alguien más en lugar de ella? Me parece a mí que está llegando a una situación de
de crispación muy grande la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y me parece que empieza a escucharse cada vez con más fuerza esa propuesta de conducir a una votación popular, a una consulta popular, la permanencia o retiro de Consuelo Porras de la jefatura del MP. Yo creo que por un lado esa es una de las preguntas centrales. La fiscal general se encontraba citada, invitada la semana pasada, un miércoles para ser exacta, para una reunión con el presidente Arévalo y no asistió a la misma. En cambio, una carta enviada por su secretario general, Ángel Pineda, remitió las razones por las cuales no asistía. Esta vez es la ley del Ministerio Público la que le obliga a presentarse. Veremos qué es lo que sucede y nos encontramos ante esa incertidumbre porque es lo que se genera desde el Ministerio Público. No logro visualizar cómo resuelven ese problema de gobernabilidad que se tiene no de ahora, del 14 de enero, sino prácticamente que se tiene desde que Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta, por un lado. Y por el otro también tenemos en el Congreso una decisión. ¿Qué votan los diputados? ¿Qué vota una mayoría? ¿Restablecer al partido Semilla, tal como lo ha declarado el Registro de Ciudadanos, o interpretar que la Corte de Constitucionalidad dijo que el partido está caído a partir de ese fallo que ordenó repetir las elecciones de la Junta Directiva? Es una semana en donde se definen dos asuntos políticos que son y resultan cruciales en el contexto actual. Bueno, yo no sé qué va a ocurrir mañana, ¿verdad? Si la ley es clara y puede uno elucubrar lo que quiera, porque dice, en este supuesto el fiscal general está obligado a concurrir para que participe en cualquier junta de gabinete o de ministros de Estado. No sé si va a haber ahí una elucubración de que eso no es una junta de gabinete, sino una invitación específica. No lo sé y hasta mañana pues es elucubrar demasiado. Lo que yo sí creo, Juan Luis, es que, y lo digo con la misma honestidad de la que estamos hablando hoy aquí, que el ministro ha expresado, creo que sería un error del presidente, porque es derecho público, no es derecho privado, el hacer o el intentar hacer una consulta popular para destituir a un funcionario. Y verás por qué. Y hay mucha jurisprudencia, no en Guatemala, que no hay, pero sí en muchos países, y yo leí la de México y la de España. Si eso fuese permitido, es decir, si un funcionario pudiera utilizar la consulta popular para lo que quisiera, pues podría destituir, cerrar el Congreso, por ejemplo, una consulta popular y cerrar el Congreso, siguiendo la misma lógica, o una consulta popular y zafarse de, pues no sé, de las Cortes. Pero en Guatemala ya hubo una consulta popular para recortar el mandato del legislativo, de los diputados al Congreso, pero, en 1993. Pero 94. Hay cosas, Juan Luis, en derecho los ciudadanos público... aprobamos eso. Ok, pero en derecho público se puede hacer lo que la ley permite. Y yo creo, y lo digo con honestidad, porque es un tema de debate, por la jurisprudencia que yo he visto, sobre todo en México, que se pueden consultar cosas que se pueden hacer. Porque si no, el presidente haría una consulta y diría, ¿quieren ustedes que yo me reelija y cerramos el Congreso? Y la gente dice sí. Eso no lo puede hacer, yo creo que por ahí no va la Constitución se lo impide. Eso no lo puede hacer porque la Constitución se lo impide, pero llamar a una consulta popular respecto de la ciudadanía, ¿está de acuerdo con que permanezca en su cargo una persona que tiene la repulsa de buena parte de los ciudadanos? A mí me parece que es absolutamente legítimo, es justamente de lo que habla el artículo 173. Pero no hablamos de legitimidad, hay que hablar de legalidad. Pues, es que la Constitución en el artículo 173 dice que las grandes decisiones políticas el presidente o el propio Congreso pueden someterlo a una consulta popular. Y yo me pregunto también, ¿no deberíamos aprovechar para deshacernos de esta Corte de Constitucionalidad que fue de manera tan amañada integrada por la mayoría del presidente Yamatei? Con destruir el republicanismo que predicamos. Eso no es legal. Yo pienso no es que legal. Darle a la ciudadanía la decisión. Yo pienso que darle a la ciudadanía la decisión no significa destruir el republicanismo y más bien destruir porque la ciudadanía, Juan Luis, te mata mañana con voto popular. Y eso es lo que han hecho muchos dictadores. Por ejemplo, con esa decisión de la Corte de Constitucionalidad
de forzar la permanencia de Consuelo Porras en el cargo de jefa del Ministerio Público. Sin duda, es una conversación que apenas surge acá en Guatemala, pero tenemos que despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a las 6 en punto en Fabuloso 88.9. Sintonícenos. Esta conversación apenas está empezando. Hasta mañana.